Durante siglos, la humanidad miró al cielo, observó la naturaleza, escuchó al cuerpo, aprendió a respirar, desarrolló rituales, creó sistemas completos para comprender la vida, la salud y la conciencia. Ayurveda en la India, medicina tradicional china, tradiciones chamánicas, prácticas contemplativas, meditación, yoga, qigong. Y durante mucho tiempo, la modernidad miró todo eso con escepticismo, como si fueran únicamente creencias, tradiciones antiguas, conocimientos sin fundamento. Pero algo fascinante está ocurriendo. La ciencia está empezando a descubrir que muchas de aquellas observaciones quizá no estaban tan equivocadas. No porque los antiguos tuvieran resonancias magnéticas, no porque conocieran la neurobiología moderna, sino porque observaban profundamente la experiencia humana. Y quizá la ciencia y la sabiduría ancestral han estado intentando responder a las mismas preguntas desde lenguajes distintos. Hay una idea que me acompaña desde hace años. Quizá los antiguos no estaban describiendo fenómenos equivocados. Quizá simplemente utilizaban otro lenguaje. Cuando la medicina tradicional china hablaba del chi, ¿estaba describiendo exactamente lo que hoy entendemos como energía? No lo sabemos, pero sí sabemos algo: que el cuerpo funciona como una red profundamente interconectada, que emociones, sistema nervioso, respiración, inflamación, percepción y estado mental están íntimamente relacionados. Y eso se parece mucho más a la visión holística ancestral de lo que durante años quisimos admitir. Uno de los grandes errores de la modernidad fue creer que mente y cuerpo eran cosas separadas. Hoy sabemos que no es así. La neurociencia demuestra constantemente que las emociones afectan al cuerpo. El cuerpo afecta a las emociones. El sistema nervioso condiciona nuestros pensamientos. Los pensamientos modifican nuestra fisiología. Y esto conecta directamente con algo que las tradiciones antiguas llevan siglos diciéndonos: somos un sistema integrado. En los últimos años apareció un descubrimiento fascinante, lo que hoy conocemos como intersticio, una red de espacios llenos de líquido distribuida por todo el cuerpo. Todavía estamos empezando a comprender su alcance, pero lo interesante no es convertirlo en una prueba automática de los meridianos. Lo interesante es observar algo más profundo. Cada vez aparecen más evidencias de que el cuerpo humano posee sistemas de comunicación muchísimo más complejos de lo que imaginábamos. Y esto nos invita a mantener una mente abierta. Uno de los ejemplos más claros es la respiración. Durante miles de años, el yoga habló del prana, de la respiración como vehículo de vida, de la importancia de cómo respiramos. Y hoy sabemos que modificar la respiración cambia la actividad cerebral, la frecuencia cardíaca, el sistema nervioso autónomo, los niveles de estrés, la regulación emocional.
La pregunta interesante no es si el prana puede medirse exactamente. La pregunta interesante es: ¿por qué culturas separadas por miles de kilómetros descubrieron que la respiración transformaba profundamente la experiencia humana? Algo parecido ocurre con los chakras. ¿Existen físicamente como estructuras anatómicas? No, la ciencia no ha demostrado eso. Pero quizá estamos haciendo la pregunta equivocada, porque los chakras pueden entenderse también como mapas simbólicos, mapas que relacionan emociones, desarrollo humano, identidad, expresión, vínculo, propósito. Y cuando observamos muchos procesos terapéuticos, resulta sorprendente cómo esos mapas continúan teniendo utilidad para comprender la experiencia humana. Y aquí quiero compartir algo profundamente personal, porque esta es una de las razones por las que nació Vidya. Durante años observé dos mundos. Por un lado, la ciencia, la neurociencia, la psicología, la investigación. Y por otro, la meditación, la atención plena, la sabiduría ancestral, la observación del ser humano. Y sentía que ambos mundos estaban incompletos cuando caminaban separados. La ciencia aporta rigor. La ancestralidad aporta profundidad experiencial. La neurociencia explica mecanismos. La tradición aporta prácticas desarrolladas durante siglos. Y para mí, el futuro no está en elegir un lado, está en integrar. Creo sinceramente que estamos viviendo un momento fascinante, porque cada vez comprendemos mejor cómo funciona el cerebro, cómo se regula el sistema nervioso, cómo influye la respiración, cómo afecta el trauma, cómo el cuerpo guarda experiencias, cómo la atención modifica nuestra percepción. Y cuanto más descubrimos, más evidente parece algo. El ser humano es mucho más complejo, más interconectado y más profundo de lo que imaginábamos. Quizá la verdadera pregunta no es ¿quién tenía razón? ¿La ciencia o los antiguos? Quizá la pregunta es ¿qué podemos aprender cuando dejamos de enfrentarlos y empezamos a escucharlos juntos? La sabiduría ancestral y la ciencia moderna no son enemigos. Son dos caminos que poco a poco están empezando a encontrarse. Y Vidya nace precisamente ahí, en ese puente entre el conocimiento y la experiencia, entre la neurociencia y la conciencia, entre el cerebro y el alma, entre lo ancestral y lo moderno. Porque la sabiduría no pertenece al pasado, tampoco pertenece exclusivamente a la ciencia. La sabiduría aparece cuando aprendemos a integrar. Gracias por acompañarme en Vidya, Caminos de Sabiduría. Si algo de lo que has escuchado te ha ayudado, dale me gusta, suscríbete, compártelo
porque con eso ayudas mucho a otras personas. Nos encontramos en el próximo episodio.